Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana para todos. Arrancamos otro lunes más acompañándolos hasta las 12:30 aquí en la mañana del 11 con todas las novedades que van surgiendo a nivel departamental, a nivel nacional, con las entrevistas, las charlas que tenemos habitualmente en el piso, como también interactuando a nivel de distintas aplicaciones y el móvil que estará recorriendo las calles de Maldonado para darnos las novedades que nos da justamente la mañana para informarnos. Un fin de semana que pasó volando rápido, ya estamos en el comienzo de la semana, ya estamos en 23 de marzo. Por ahí uno lee y escucha, ¿no?, a aquellos que estudian el tema de todo lo que significa con los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y hoy buscando información decía justamente que hoy es el día del meteorólogo. Aquellos que tienen el gran desafío de lo que sucede con el clima, con el tiempo, cómo va variando, cómo va cambiando, las estaciones que van desapareciendo. Si estamos en verano, hay días que parece que son de invierno, o al revés, en invierno parece que fuera verano. Entramos en otoño, en una nueva estación, viviendo justamente, insisto, el día del meteorólogo hoy, 23 de marzo. Después estaremos hablando un poco más. Un abrazo grande para aquellos amigos que nos informan y que nos dan a conocer cómo va a estar el tiempo y el clima, insisto, con todo lo que ha tenido en estos últimos 20, 30 años tal vez, el cambio climático a nivel mundial. Y hablando de lo rápido del tiempo, ¿no?, que pasa, uno lo charla con nuestro entorno también, cómo parece que los días fueran más cortos. No sé si uno vive en esta vorágine, esta locura de que de aquí para allá, de que los horarios, de que los trabajos, parece que todo pasa mucho más rápido, o realmente pasa mucho más rápido, o se vive de una manera tan alocada que no nos damos cuenta, o el tiempo realmente no es el mismo de otros años o otros tiempos pasados, mucho atrás, porque realmente a uno le cuesta creer que ya estamos a 23 de marzo, que vamos rumbo a Semana Santa. La semana que viene será una nueva semana de turismo, con todo lo que eso conlleva, por parte de distintos lugares en el país que van a tener festivales como el de Paysandú, como el de 33, el turismo que se mueve internamente principalmente, y hay departamentos como Colonia, como Maldonado, como Rocha, que esperan también tener cierto movimiento, y de eso también hoy estaremos hablando con algunos actores justamente de turismo. Por eso la mañana los invita para compartir con nosotros, mañana gris. Si está preparando todo en la casa y tiene el televisor encendido, no se mueve, quédese con nosotros que lo vamos a estar informando. Vamos a ver qué nos depara el tiempo para esta jornada y para el resto de los días. ¿Quién puede predecir tu clima? Solo un aire acondicionado Comfortline con inteligencia artificial. En Tobarro y Pichel, claro. Bueno, ahí vemos. Punta del Este en estos momentos tiene 19 grados la temperatura. Para hoy lunes 23, máxima de 21, mínima de 17. Bajó la temperatura con respecto a días anteriores. Estará en la mañana nuboso cubierto, precipitaciones escasas, pero habrá algunas precipitaciones. Ya en la tarde-noche, cubierto, nuboso, precipitaciones mejorando y algo ventoso estará en la jornada de hoy lunes. O sea que precipitaciones tendremos, pero no demasiado como se espera, ¿no?, por parte del campo, la gente que está esperando que llueva y que tengamos un mejor desenlace en el tema hídrico. Martes 24 se mantiene 21 de máxima, 18 de mínima. En la mañana claro y algo nuboso, en la tarde-noche claro y algo nuboso. No va a haber variantes mañana martes con el tema del clima. Para el miércoles 25 tendremos lo mismo, una máxima de 21, baja la mínima. Tendremos 15 de mínima para la jornada del día miércoles. Estará claro y algo nuboso en la mañana, y ya en la tarde-noche seguirá y se mantendrá con cielo algo nuboso. Para el jueves aparentemente podríamos tener algo de lluvia, 25 de máxima. Para el viernes, sí, ya nos da casi 80% de lluvias. El próximo viernes, lo mismo que el sábado, que podríamos tener lluvias, pero estamos hablando de muchos días por delante. Esto va a ir variando. Recordarán que el sábado daban lluvias y sin embargo no llovió casi nada. Que yo recuerde, creo que tuvimos un día bien lindo. No hubo ningún cambio en el clima de lo que veníamos viviendo en la semana. Ya hoy sábado llovió, ayer domingo. Ayer domingo estuvo hermoso el día, realmente, y habían dado como que el fin de semana íbamos a tener lluvias, por lo menos el domingo en la mañana, y no llovió y estuvo un día hermoso. Decíamos que hoy es el Día Mundial del Meteorólogo, 23 de marzo,
se celebra a quienes estudian la atmósfera y anticipan fenómenos climáticos. La fecha remite a la creación de un organismo internacional que coordina la observación del tiempo y el clima. En las últimas décadas, la tarea, como decíamos, de los meteorólogos cobra mayor relevancia por lo que es el tema del cambio climático, olas de calor, tormentas, etcétera, 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 y eso lleva a que estemos todos atentos a qué va a pasar con el clima. Bueno, ¿y qué va a pasar con los portales? Entramos en cadena del mar, hechos policiales, accidente de tránsito, lamentablemente se repite fin de semana tras fin de semana y durante la semana, ¿no? Pero el fin de semana, cuando nos reencontramos con ustedes, las noticias que van surgiendo son los accidentes de tránsito en rutas o también en la zona urbana y lo que viene siendo la inseguridad con el tema de homicidios y enfrentamientos. Bueno, el título, que esto se daba ayer por la noche, homicidio en Maldonado, ráfaga de disparos en Cerro Pelado, dejó fallecido y varios heridos, un ataque a tiro registrado el domingo 22 de marzo en la intersección de Cuchilla del Cuarén y Cerro Pororó, dejó un fallecido y otro hombre herido. En el lugar trabaja el compañero Marcelo Umpierre, quien estaba por allí, dice el título, mientras se despliega un importante operativo policial. El episodio de extrema violencia ocurrió en la noche del domingo en el barrio de Cerro Pelado, en la ciudad de Maldonado, donde una ráfaga de disparos terminó con la vida de una persona y dejó un sujeto de 37 años herido de bala en el tórax. Este es poseedor de antecedentes, según la información primaria. Seguimos con más títulos. 191 operativos de prevención en Maldonado, 1.642 personas identificadas, 31 vehículos incautados y 28 contravenciones. La Jefatura de Policía de Maldonado reportó los resultados de acciones destinadas a prevenir delitos y mantener el orden público en el departamento con el apoyo de múltiples unidades y organismos. Entre el 15 y el 21 de marzo, la Jefatura de Policía de Maldonado llevó a cabo 191 operativos en todas las jurisdicciones del departamento, identificando 1.642 personas y 472 vehículos, con 31 vehículos incautados, 28 contravenciones y 9 personas derivadas a dependencias policiales. Los operativos, supervisados por los jefes de las zonas operacionales y dirigidos principalmente por los responsables de las dependencias correspondientes, contaron con la participación de efectivos de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia Departamental de Maldonado. Las acciones incluyeron recorridas, puestos de observación y controles en puntos estratégicos en zonas urbanas y rurales. Se priorizó la prevención de delitos en farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales, cajeros automáticos e instituciones públicas y privadas con intervenciones diarias en horarios aleatorios. Operativos entonces por parte de la policía con el apoyo de otros organismos. Otro de los títulos, tragedia en el aeropuerto La Guardia, 2 muertos y casi 40 heridos tras colisión entre avión y un camión de bomberos. El accidente ocurrió durante la maniobra de aterrizaje de un vuelo regional de Air Canada. El aeropuerto se mantuvo cerrado tras la investigación. Un trágico accidente conmocionó el aeropuerto de La Guardia en Nueva York el domingo por la noche, cuando un avión regional de Air Canada impactó contra un camión de bomberos en plena pista durante su maniobra de aterrizaje. Esto se da poco, pero se da, y realmente llama la atención la maniobra, ¿no? ¿Qué habrá pasado con el piloto? Policía Comunitaria realizó talleres de prevención en UTU de Maldonado, asistieron 54 estudiantes. La jornada realizada el jueves 19 de marzo abordó temáticas claves como el grooming, sexting, suplantación de identidad, estafas digitales y autocuidado personal, con el objetivo de promover el uso responsable de la tecnología entre los jóvenes. Muy buena idea. En el marco del fortalecimiento del vínculo entre la institución policial y la comunidad educativa, se estuvo desarrollando una nueva actividad del segundo proyecto de policía comunitaria orientada a problemas en la UTU de Maldonado, destinada a alumnos de séptimo grado. La jornada fue coordinada por el encargado del departamento del POCP,
su oficial mayor María Inés Teixeira, junto a la agente policial comunitaria Lorena González y la licenciada psicóloga Andrea González. Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para la vida cotidiana de los adolescentes: riesgos del mal uso de la tecnología, grooming y exposición digital, sexting y sus consecuencias legales y emocionales, suplantación de identidad, estafa y engaños digitales, autocuidado personal y seguridad en el hogar, comportamiento responsable en la vía pública. Estas charlas creo que son importantes para los más jóvenes principalmente, y ojalá que esto sea un boca a boca, se siga hablando y se sigan dando distintos talleres. El jefe de policía de Maldonado habló y dijo: fue un ataque con múltiples disparos y hay fuerte presunción del vínculo con el narcotráfico. Este ataque ocurrió en la noche del domingo 22 de marzo, próximo a las 22 horas, en calle de Cerro Pororó. En el lugar del trabajo estaba allí el colega Marcelo Umpierre para Cadena del Mar, mientras se desarrollaba un amplio operativo policial y la investigación permanece en curso. Un violento episodio armado se registró en la noche de este domingo 22, como decíamos, en Cerro Pelado, donde una serie de disparos de arma de fuego en una vivienda de la calle del Cerro Pororó dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido de gravedad. El jefe de policía 3 habló, constató la presencia de un hombre herido solicitando auxilio, quien fue trasladado consciente a un centro asistencial con una herida de arma de fuego en el tórax. Este individuo de 37 años es poseedor de antecedentes penales. Otro hombre fue hallado caído en el lugar. Tras la llegada de una unidad de emergencia médica móvil, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de este disparo. Se ha normalizado y parece algo corriente, común y corriente, que sucede en las calles de Maldonado, que no es normal, ¿no? Por supuesto. Allí estuvo el jefe de policía de Maldonado, comisario general retirado Víctor Treza, el subjefe comisario general Jorge Herra y el jefe de servicio, comisario mayor Miguel Martín, junto a otras autoridades quienes supervisaron las actuaciones en el lugar. Recibimos el aviso por disparo, dijo el jefe, con personas heridas. Cuando llegó la primera dotación se encontró a un hombre pidiendo ayuda, que fue trasladado de inmediato al hospital, indicó el jerarca. La emergencia médica constató el fallecimiento de otra persona en el lugar, que aún no había sido identificada hasta ayer. Se estaba buscando la identificación del fallecido. Se precisó además que no hay detenidos, todavía no tenemos plenamente identificadas a las personas involucradas, estamos en pleno proceso de investigación. Veremos si hay cámaras y estas pueden ayudar a la policía, lo decíamos el otro día, ¿no? Creo que el 50 o el 60 o 70%, gracias a las cámaras, la policía puede aclarar algunos hechos como este tipo. Veremos si hay cámaras y pueden ayudar a la policía para poder resolver este caso. Homicidios en Maldonado bajan un 39% en el 2025 y la policía aclara el 93% de los casos. Los motivos que precipitaron los crímenes muestran el cambio más relevante: los ajustes de cuenta y los conflictos entre delincuentes, que en el 2024 representaron 15 casos, se redujeron a 7 en el 2025. Esto lo dice el Correo de Punta del Este. Dice: los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran una clara mejora en los índices de homicidio consumados en el departamento de Maldonado durante el 2025. El total de los casos bajó de 23 en el 2024 a 14 en el 2025, lo que representa una reducción del 39,1%. La distribución a lo largo del año también cambió en forma notable. En el 2024 los homicidios se concentraron sobre todo en el primer semestre, con 9 casos en el primer trimestre y 8 en el segundo, mientras que el tercero y el cuarto trimestre registraron solo 2 y 4 respectivamente. Los números que a veces pueden sentirse identificado uno con, bueno, estamos bastante bien, esto nos llama la atención, no sé. Los homicidios están y realmente es alarmante el número mirando la población que tenemos. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? 2 años de prisión por venta de drogas. Un hombre de 43 años, dice Diario Correo de Punta del Este. De 43 años, este hombre fue condenado a 2 años de penitenciaría por un delito continuado de suministro de sustancias
estupefacientes en Maldonado. El hecho ocurrió el 19 de marzo, cerca de las 23 horas, durante un operativo de prevención de delitos que realizaban efectivos del programa de alta dedicación operativa, PADO, de la zona operacional 2. Seguimos con algunos títulos más. Ya el otro día damos lectura de el Ministerio de Salud Pública y algunas resoluciones que ha tomado la ministra Cristina Lustenberg. Vamos a Maldonado Noticias. La noticia que hoy está en todos los portales es este hombre muerto y otro herido. Es el saldo de una balacera ocurrida en el barrio Cerro Pelado, dice Maldonado Noticias. En un lugar de grave incidente se encontraron varias vainas de los disparos efectuados, presumiblemente por un individuo que se desplazaría en un vehículo, aunque este extremo no está plenamente confirmado. La Facultad de Medicina CLAE celebró sus 20 aniversario en Maldonado, con un evento en la Liga de Turismo de Punta del Este. La Facultad de Medicina Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAE celebró su 20 aniversario en Maldonado. La instancia permitió repasar el hito de ser la primera facultad de medicina instalada fuera de Montevideo, a excepción de la UDELAR. El decano de esa facultad, Guido Berro, afirmó que 20 años después de su fundación la carrera se mantiene en Maldonado con todo dinamismo y apostando a una enseñanza lo más moderna posible con una base humanista. Otro de los títulos que nos muestra Maldonado Noticias, esto lo teníamos el otro día en el móvil de nuestros compañeros. El pasado viernes Maldonado lanzó el programa de turismo social con un primer viaje para 40 adultos mayores. El senador Eduardo Antonini mantuvo encuentro de trabajo con el ministro de Ambiente Ortuño. Vamos a ver qué dice este título. Durante el encuentro se analizó la situación de Punta Ballena, todos los pasos seguidos a partir de la propuesta en el periodo pasado para la construcción de una serie de edificios sobre el emblemático lugar hasta el estado actual. El senador Eduardo Antonini, siendo por entonces diputado, fue el primero en mantener reuniones con el Ministerio de Ambiente de la época, Robert Bouvier, trasladando la disconformidad de la población y los riesgos ambientales que un proyecto edilicio de este tipo acarreaba para la emblemática zona de Punta Ballena. Durante la reunión con el mismo de Ambiente, ahora Edgardo Ortuño, coincidieron en la importancia de la movilización ciudadana que logró poner freno a tan desafortunado proyecto. También estuvieron presentes otros temas como el cambio climático y los gases de efecto invernadero, en especial el metano. Títulos de Maldonado Noticias: siniestro de tránsito en la ruta 9 a la altura de Solís Grande dejó el saldo de un motociclista fallecido. Fue consecuencia de una colisión entre un automóvil y una moto en una zona de la ruta 9 que se encuentra además en obras, ¿no? La información oficial da cuenta de que el siniestro de tránsito ocurrió en el entorno de la hora 20:20 del pasado viernes en la noche. El camino, como decíamos, que conduce a Solís de Mataojo y el departamento de La Valleja, en una zona donde está en obras. Vamos con más títulos. Embajador de la República Dominicana se interiorizó sobre la gestión ambiental en Maldonado. El intendente Miguel Abella recibió al embajador de República Dominicana en Uruguay, Fidel Santana. Junto a la delegación estuvo también el director general del Departamento de Gestión Ambiental de la Administración, Jorge Piris, entre otros jerarcas. Vamos a ir al diario El País cuando son las 10 de la mañana y 19 minutos. Título del diario El País: a contrarreloj para que no haya túnel, Vergara entregará a Orsi su alternativa para el transporte. Y sigue todavía la discusión sobre el túnel o no. El presidente de la República quiere definir la reforma del transporte metropolitano para comenzar las obras en el 2027 y tenerlas finalizadas en el 2029. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, hoy lunes le deberá presentar al presidente Yamandú Orsi su propuesta para hacer la reforma del transporte sin el túnel por 18 de julio. No es ningún secreto que la Intendencia de Montevideo prefiere que no haya soterramiento en su principal avenida, aunque en público Vergara nunca se opuso directamente. Al jerarca municipal
le preocupan los impactos que tendrá la obra en la movilidad de la zona y los comerciantes. El temor se amplifica ante la posibilidad de que los trabajadores se extiendan durante varios años, teniendo en cuenta que en el 2029 y 2030 habrá elecciones, dice Vergara. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, otro de los títulos del diario El País, ya tiene fecha de inicio. La aplicación provisoria empezará el 1 de mayo. La Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional pese al proceso para que la justicia determine la legalidad del acuerdo entre ambos bloques. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo. El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio en el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del acuerdo comercial provisional Unión Europea y Mercosur. Explicó que lo que envió de su nota verbal a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso, procedimiento necesario para la aplicación provisional de la conformidad con la decisión del Consejo de la Unión Europea el pasado 9 de enero. Veremos si esto le abre también puertas comerciales importantes a esta zona del continente y además, por supuesto, a Uruguay principalmente, ¿no? El intendente de Florida pidió reunión al embajador de China ante preocupación por tabacalera de ese país que cesó actividad. La salida casi sigilosa de la tabacalera china Meregrup de la zona franca de Florida, según lo informó al país este sábado, genera preocupación en este departamento. Según lo informó el diario El País, genera preocupación. En esa línea, el intendente de Florida, Carlos Enciso, le envió una carta al embajador de China en Uruguay, Wang Xiaosong, en donde manifestó su preocupación por la suspensión de actividades de esta empresa del sector tabacalero y solicitó ser recibido para informarle de primera mano la situación generada e intercambiar opiniones y eventuales líneas de acción para intervenir y revertir el hecho. La empresa se hizo humo en Florida. Sus trabajadores denuncian que están en un limbo. Una sensación difícil, ¿no?, para cualquier trabajador, la incertidumbre. En la misiva, el jefe comunal expresó que el gobierno departamental de Florida, la zona franca de Florida y los propios trabajadores de la empresa expresan su seria preocupación ante la paralización de todas las actividades que genera incertidumbre sobre el futuro laboral de numerosas familias floridenses. El intendente Enciso agregó: la preocupación es aún mayor cuando constatamos que la empresa no solo ha paralizado su actividad, sino que ha cerrado todos los accesos a sus instalaciones y ha retirado equipos esenciales en el proceso que no han sido reemplazados. Esto se ha dado en muchas oportunidades de muchas empresas extranjeras que de un día para el otro cierran, bajan la cortina y ahí quedan los obreros, las familias, por supuesto, que dependen de ese trabajo. Ha pasado en la empresa pesquera, por ejemplo. Recordamos Astra, aquella empresa pesquera que un día se borraron, se terminó todo y aparentemente algunos le adjudicaban las responsabilidades a los gremios, ¿no?, que discutían, que hacían paro y bueno, dijeron un día nos vamos, se terminó la historia y ahí quedaron muchos trabajadores en la calle. La verdadera historia entre Jorge Baba y el Diente López, dice el diario El País en el Deporte, y por qué ahora no fue una traba para el arribo del DT. Jackson Viera ya no es más el técnico de Nacional, recordemos que perdió con Defensor el otro día, y eso trajo aparejado de que Jackson Viera, que venía con buen desempeño como entrenador en Boston River, joven él, llegó, parecía que se iba a quedar por mucho tiempo, campeón uruguayo, agarrando un hierro caliente, asumiendo, faltando nada para terminar el campeonato, juega las finales con Peñarol, Nacional es campeón, festejan, Viera estaba en lo más alto, en la cresta de la ola, ahora no le fue bien, se equivocó en algunas elecciones de algunos jugadores, planteamiento de partidos, lo fletaron afuera Viera y ahora llega Jorge Baba, que en su momento
trajo polémica porque Bava no asumió como entrenador. Aquí tenemos la foto de Bava ya al frente del plantel de Nacional, porque el Diente López le bajó el pulgar. Dijo Nicolás López, no, si viene Bava yo me voy. En aquel momento, Nicolás López era figura. Hoy juega, no juega, lesionado, afuera del equipo en algunos partidos, y hoy ya no está en ese estatus de figura, como en Peñarol está Leo Fernández. Bueno, en este caso se va a buscar a Bava, buscando Nacional revertir esta situación, y habrá que ver cómo es la relación entre el técnico ahora de Nacional y una de las figuras que, insisto, no juega casi nunca y el otro día jugó un ratito y se lesionó contra Defensor. Mucho se habló de la novela entre el Diente y Bava. El entrenador fue claro en algunas consideraciones un año después de esas idas y vueltas, siendo que todavía en aquel momento era el técnico de Cerro Porteño. Fue campeón de la Supercopa y clausura del fútbol paraguayo. Después estuvo en el León de México en el 24 y estaba dirigiendo últimamente, pero se lo había cesado en el cargo y ahora estaba sin club, pero hacía muy poco tiempo, estuvo casi nada. Y ahora asume el Nacional y veremos a ver cómo le va al técnico, a este joven técnico que con Liverpool logró un título también con un hecho curioso. Dejó de jugar, era golero y a los poquitos días ya era el técnico de Liverpool. Jorge Bava, como decíamos, fue presentado como DT de Nacional. Invitamos al Diente a que sea jugador, o a que sea el jugador que todos esperamos. Estudiantes en el piso, clases desbordadas, delay y un desmayo, crónicas en facultades superpobladas de la UDELAR. El otro día hablamos en una escuela acá de Maldonado que unos ediles reclaman que las autoridades tomen carta en el asunto también. Aulas que están superadas de número, de chicos, y aquí vemos este título. En el piso, estudiantes en el piso, clases desbordadas, delay y un desmayo, crónica en facultades superpobladas de la UDELAR. Cada año ingresan más estudiantes a la Universidad de la República, que es buena cosa, ¿no? Que más estudiantes quiere decir que estamos bien, pero en la infraestructura, ¿qué pasa? Los salones desbordan y muchos llegan hasta 2 horas antes y no consiguen un lugar. Una crónica en 4 facultades distintas, desde ingeniería a psicología, y una pregunta persistente. ¿Así se puede estudiar? Es lo que hablamos cuando van los chicos a la escuela y a veces no tienen un plato de comida. ¿Se puede estudiar con hambre? ¿Se puede estudiar sentado en el piso y sin lo mínimo indispensable, en lugares acordes a lo que es un centro de estudio? Y es complicado. La voz sale por micrófono y rebota en 2 salones a la vez. El docente de introducción de la epistemología, de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, intenta ordenar a un grupo que ya desborda el espacio. No hay pasillo alguno en ese salón. Hay sillas y más sillas. Los estudiantes están sentados a modo de Tetris, tomando mate y agua. Es el 4º piso de la Facultad de Información y Comunicación, pero la clase no entra en un aula. Se reparte, se retransmite, se multiplica. Esperemos que el presidente Yamandu Orsi, que es profesor, pueda tener cierta empatía también, ¿no?, con este tema de tratar de solucionar el tema educacional en Uruguay. Escuelas, universidades, y le corresponde a él, porque esto no es una universidad privada. La escena no es rara, es parte de una rutina que se repite en varias facultades de la Universidad de la República desde hace varias décadas, donde la población estudiantil activa ya supera los 160.000 estudiantes y la proyección institucional apunta a superar los 172.000 para el 2029. Cada año ingresan más, reitero, muy buena cosa, a contrapelo de lo que pasa en primaria, donde debido a la baja natalidad, este año empezó con unos 15.000 niños menos inscriptos. Seguimos con más títulos. En un ratito ya tendremos el móvil de Exteriores. En un ratito también le voy a mostrar algo muy curioso, que tratamos de llamar al Argentino Hotel en Piriápolis, donde se daba ese hecho, que en un ratito lo vamos a ver, algo muy curioso que pasó ayer en el balneario, pero no tuvimos respuesta, nadie atiende el teléfono. No sé a qué hora entrarán los funcionarios a trabajar, pero llamamos a eso de las 10 y no tuvimos respuesta.
Seguimos con algún título más. Gobierno se apronta para enviar al Parlamento lo que será las modificaciones del Código de Proceso Penal que funciona desde fines del 17 y que en lo esencial supuso que la Fiscalía pasara a encargarse de investigaciones y que se introdujeran los juicios orales y públicos. Sin embargo, la propuesta en funcionamiento de este sistema generó críticas y resistencias y sucesivos cambios legales que a juicio del gobierno de Yamandú Orsi fueron causantes de nuevos problemas en su operativa, razón por la cual se conformó en la torre ejecutiva del año pasado un grupo de trabajo especial que funcionó en la órbita de presidencia y en donde tuvo un rol importante en su impulso y monitoreo de los avances el prosecretario Jorge Díaz. Formado por juristas reconocidos, allí también participaron actores del sistema judicial y se produjo como resultado un texto que se abordará durante el próximo Consejo de Ministros, que sesionará el próximo jueves. Acto seguido, luego de obtener las firmas de los ministerios, el gobierno enviará la iniciativa al Parlamento, lo señaló a fuente del diario El País del Poder Ejecutivo. Títulos entonces: el ministro de Economía planea diferir o cortar gastos ante actividad económica enlentecida. Veremos a ver por dónde puede ir, a ver qué dice la información. El viernes estuvo entrevistado por el periódico La Diaria. Posibles medidas, recorte del gasto público ante la desalarización de la actividad. O'Donnell afirmó: con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. El gasto público, y en muchos casos, se desborda, ¿no? Y creo que es una de las cosas a tener en cuenta. Cada gobierno que pasa se habla siempre del gasto público. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesario un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir. El ministro agregó que lo que se protegerá son los compromisos con las metas de política social y en particular con temas de infancia, a como dé lugar. Está perfecto. El dato del PIB de los últimos trimestres del 2025 se conocerá en la jornada de mañana y se tomará como base para ajustar las metas del MEF y sus decisiones. Vamos a ver qué decisiones se van a tomar. Inumet advierte lluvias abundantes. El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte que se esperan lluvias abundantes con acumulados entre 60 y 100 milímetros en un periodo de 12 horas. Emitió el lunes una alerta con persistencia de lluvias, serán abundantes, ¿no? También había emitido una advertencia de color naranja, pero ya cesó. En principio el nuevo aviso se extiende hasta el mediodía, aunque podría actualizarse. Perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones con valores entre 60 y 100 milímetros en un periodo de 12 horas. Se podrían registrar tormentas aisladas, acompañadas de ocasionales tormentas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios el instituto. Aquí tenemos el mapa y el color amarillo. Por ahora, en el este, esta zona por acá, aunque creo que rosa sí algo del Chuy, Rocha, pero ya más hacia Maldonado, Punta del Este, por ahora no tenemos y veremos a ver cómo se va monitoreando, si tendremos, o cómo va avanzando, ¿no? Si tendremos lluvias y la advertencia, como dice, de peligro de granizo principalmente. Nos vamos a otros títulos, vamos terminando los títulos de la mañana. Crece la percepción de diferencias entre Orsi y Díaz por el futuro de la Fiscalía. Dice el respaldo de Orsi a Ferrero, contrata con la falta de avances en el proceso, mientras crecen las críticas en redes sociales. Y aquí tenemos a Orsi con Díaz. El posible nombramiento de Mónica Ferrero como fiscal general volvió a instalar tensiones en el escenario político uruguayo, no solo por falta de acuerdos entre los partidos, sino también por señales que desde el propio oficialismo son leídas como contradictorias, mientras el presidente Yamandú Orsi ha reiterado públicamente su respaldo al actual fiscal subrogante. La ausencia de avances concretos para formalizar su designación en el Parlamento continúa alimentando dudas y cuestionamientos. A ver qué dice Montevideo Portal. Bueno, Peñarol Racing
son los líderes. Perdió Deportivo Maldonado, una lástima, con Cerro Largo, lo estaba ganando 1-0. Se le dio vuelta a Cerro Largo, perdió Atenas en segunda división profesional en el torneo competencia. A nivel del interior, Maldonado en juveniles y mayores está entre los 4 mejores del interior y juega con Durazno y con Soriano en juveniles. Con Durazno en mayores, Durazno superó a Soriano interior, a Nueva Palmira, y será el rival de Maldonado, que dejó por el camino a Flores en juveniles y a Colonia en mayores. Vamos a ver algunos de los títulos que está mostrando por acá. Esta es una noticia que surge en Montevideo Portal. Inclusión, servicio sexual para discapacitados en Uruguay. El proyecto alcanza ya más de 100 personas. La activista Karina Núñez detalló el alcance de la iniciativa, que choca con las barreras sexistas habituales en la profesión. Este proyecto piloto, que aborda la sexualidad en personas con discapacidad, ha generado debate público, así como valoraciones positivas por parte de participantes y familias. Algunos de los títulos de Montevideo Portal, otros ya lo hemos leído en otros medios. Pólvora y plomo, esto sobre lo que pasó en Maldonado. En medio de la lluvia, bomberos y de Pando rescataron a Nina después de muchos aplausos. El animalito había subido a un poste y no podía bajar. Los uniformados fueron felicitados efusivamente en redes. Aquí tenemos la foto. Vamos a ver la imagen para después irnos ya con la cotización de la moneda. Esto pasaba, y gracias a Julio Rocha, nuestro compañero de cámara, que trajo estas imágenes que a nosotros, a todos nos llamó la atención. Esto es un equilibrista que ayer, en Piriápolis, en la zona balnearia, en el Argentino Hotel, ahí lo vemos con un arnés colgado, tomado, abajo no tenía ninguna red, ¿no? Si llegaba a romper, cortar algo, no pudimos, insisto, tratamos de tener contacto con el Argentino Hotel, llamamos a 2 números, sonaba, nadie atendió, y mucha gente comenzó a sorprenderse, ¿no? Cuando este hombre comenzó a caminar por esta cuerda. Este arnés anticaídas, aparentemente, por lo que nos pudimos informar, ahí lo hemos sentado, pero hay que subirse ahí. Lo que no sabemos, quién era, su nacionalidad. El día sábado fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Y en Europa pudimos observar en algunas redes sociales de que algunos también, trapecistas, equilibristas, hicieron algo similar, pero esto no lo sé, realmente no lo sé. Aquí lo vemos, jugando al borde del precipicio, ¿no? Porque realmente a uno le da pavor ver esto. La gente en la vereda, los celulares para captar la imagen. Julio Rocha, insisto, nuestro compañero, en el momento justo, con su cámara, tomó esto que por ahora no ha tenido repercusión en ningún otro medio, ¿eh? Ningún otro medio tiene estas imágenes. Yo por lo menos busqué, rastreé, traté de informarme a ver quién era este hombre, de dónde era, por qué hacía esto, y el riesgo y el vértigo, ¿no?, de estar ahí la gente que observaba cómo este individuo. Lo que pasa es que la cuerda se mueve demasiado y ahí es cuando él quiere hacer equilibrio, es difícil. Estamos viendo, esto pasó ayer en Piriápolis, en el Argentino Hotel, y este hombre que andaba tirando manotazos y tratando de dar pasos en la nada casi, ¿no? Tomado, reitero, por un arnés anticaída, mientras la gente se iba golpeando lentamente, se iba llenando de público, se iba llenando de mucha gente curiosa por saber qué era lo que estaba pasando. Porque claro, uno pasa caminando tranquilo, mira hacia un costado y ve un hombre caminando por esta cuerda. Sí, y sí, también el tema edilicio, ¿no? Hay ciertos lugares que vemos en la imagen claramente que hay cosas que seguramente también a nivel edilicio corren riesgo en el Argentino Hotel, porque ahí lo vemos arriba, el estado que hoy tiene este icónico hotel en Piriápolis. Bueno, miren, ahí vemos. Y ahí está ese hombre que, reitero, tratamos de ubicar a alguien del hotel para que nos dijera, nos contara quién era.
por qué lo hacía, de qué nacionalidad, cuál era el propósito, y no tuvimos respuesta porque nadie atendió. E insisto, 2, 3 veces llamamos a distintos números y no tuvimos respuesta. Pero lo cierto estaría bueno, ¿no? Saber y conocer a este señor que llamó la atención de mucha gente que ayer, hermoso día, hermosa tarde, aprovechaba para caminar por la Rambla de los Argentinos. Vamos a ver qué nos dice la cotización de la moneda. El dólar 39,5 a la compra, 42 a la venta. Se nos corta, ahí lo tratamos de recuperar. El dólar bro 40 a la compra, 41,5 a la venta. El euro 44,55 a la compra, 49,92 a la venta. El peso argentino 0,2 a la compra, 0,2 a la venta. El real 7,2 a la compra y 8,9 a la venta. Reitero, el dólar 39,5, 42 a la venta, la cotización de la moneda en la jornada de hoy lunes. Hacemos la pausa, esperamos por el móvil y continuamos en la mañana del 11.